la, para poder lograr la presión de sujeción del laminado o el diferencial de presión, eh, eh, este, este proceso tiene las siguientes funciones, que es remover el aire atrapado entre las capas, compactar las capas de refuerzo por transmisión de fuerzas, es decir, conseguir los laminados más uniformes. También evita que la orientación del laminado se modifique durante el curado, reduce la humedad y optimiza las relaciones de refuerzo matriz en las piezas de los materiales compuestos. Siguiente, por favor. Bien, para, ese está bien. Para procesar los laminados se requiere una variedad de materiales. Para empezar, pues tenemos el tejido de liberación, que también se le conoce como película desprendible, y es un material que sirve para separar el respiradero y el laminado. Tenemos la película perforada. Este se usa en conjunto con la película desprendible y ayuda a mantener a la resina en el laminado. También tenemos el material respiradero. Este proporciona un paso dentro del aire de la envoltura de vacío y absorbe el exceso de resina. Y bueno, la bolsa de vacío, que es el principal en esta técnica, y aquí se coloca el laminado. También tenemos el sellador de masilla, que este se utiliza para proporcionar un sello hermético entre la bolsa y el perímetro del molde. Y el sistema de plomería, este es importante porque da un paso hermético desde la envoltura del vacío o la bolsa de vacío a la bomba de vacío, y pues permite que la bomba elimine el aire de la bolsa. Y tenemos el desmoldeo. Este es esencial para evitar que la resina se adhiera al molde cuando se lamina. Siguiente, por favor. Bueno, dependiendo del grado del vacío conseguido, se pueden llegar a alcanzar porcentajes de refuerzo del orden del 55% en la composición del laminado. Y bueno, en la imagen podemos observar una pieza ya terminada, que es una cubierta, y en la parte de abajo pues se observa el molde de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre cómo es que se lleva a cabo este proceso. Vamos a empezar con nuestro molde. Es un molde rígido que va a tener la forma de la pieza que deseamos fabricar. Sobre este molde rígido vamos a colocar una serie de películas o capas. La primera es una película desmoldante de polipropileno de etileno fluorado. Esta va a servir como un antiadherente con nuestro molde. Después se van a colocar diferentes capas de nuestra fibra impregnada de resina, que son las que van a conformar nuestro material compuesto. Después de esto, se va a tener la colocación de una película superficial, cuya función principal es dejar pasar los gases y el aire que se genere durante nuestra polimerización. Esta película superficial está hecha de nylon o de poliéster. Encima de esta película se va a colocar una segunda película desmoldante de polipropileno de etileno fluorado, solo que esta va a ser perforada. Esta nos va a servir para evacuar todo este exceso de resina que se vaya formando. Posteriormente se va a colocar una tercera película desmoldante. Esta va a servir como una barrera para impedir que toda esta resina que se formó se difunda dentro de nuestro recinto formado por nuestra bolsa. Después se va a colocar un filtro poroso, que pues normalmente lo hacen de tela de fibra de poliéster. Nos va a permitir pues evacuar los gases y el aire que se vaya formando, así como también va a permitir una correcta distribución de presión atmosférica, de manera que pues se distribuya en toda la superficie de nuestro material compuesto. Alrededor de esa tela se va a colocar un sello de hermeticidad que va a estar pegado al molde, mejor dicho, adherido al molde. Por último, vamos a colocar una membrana plástica de nylon que se va a adherir a este sello hermético y sirve pues para dos cosas. Para un lado nos va a ayudar a formar nuestra bolsa de vacío y por otro lado nos va a ayudar a distribuir nuestra presión atmosférica sobre nuestro compuesto.
para que pueda haber una correcta compactación. Por último, el vacío, como ya se los explicó mi compañera, pues lo vamos a producir utilizando un puerto que se conecta a todo este conjunto que les acabo de explicar pues a nuestra bomba de vacío. Y aquí, como pueden ver en este diagrama que les presento, son las diferentes películas que se necesitan y al final pues tenemos el puerto de vacío. Si tenemos en cuenta un molde de ese tipo, una pieza que finalmente estaría siendo entregada, pues es como la que se encuentra del lado derecho. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro diagrama. En este, pues podemos ver igual las diferentes capas que se necesitan. Y aquí en este diagrama se ve más completo, ya que podemos ver cómo es que se conecta todo desde nuestro puerto de vacío hacia nuestra bomba de vacío. Tenemos, pues, los distintos componentes, las válvulas, entre otras cosas. Algo que quiero que vean es que este molde, pues, es muy distinto al del diagrama anterior. Es algo que se va a tocar más adelante, ya que mi compañero les va a hablar igual sobre los moldes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos una variante dentro de nuestro proceso de bolsa de vacío. La clase pasada el profesor lo comentaba. Esta variante es aquella en donde nuestra compactación y todo este curado se va a realizar con la ayuda de un autoclave. El autoclave, pues ya le explicaron nuestros compañeros en la primera exposición. Este es un recipiente que, pues, de manera general tiene un sistema de calefacción, un sistema de presurización, un sistema de vacío y un cuarto de enfriamiento. ¿Cuál es la diferencia si nosotros utilizamos el autoclave en nuestro proceso de bolsa de vacío? Bueno, el proceso en sí es el mismo, la preparación del molde, las películas, todo es lo mismo. La gran diferencia aquí es que la compactación del material no va a depender de nuestra presión atmosférica, sino va a depender de la presión en el interior de nuestro autoclave. Esta presión pues podemos irla controlando y puede ir variando, puede ir de 0 a 4 atmósferas. Y bueno, a nosotros al utilizar la autoclave y al variar esta presión, podemos obtener piezas con mayores fracciones de fibra. Y pues aquí les presento el diagrama del autoclave con sus sistemas principales. Siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Bueno, yo les voy a hablar sobre el equipo que se utiliza en el proceso de bolsa de vacío. Primero que nada, pues tenemos las bombas de vacío, que tienen tres características principales. La primera es la presión de vacío, que se traduce en la cantidad máxima de trabajo o presión de succión que se puede generar. Esto es muy importante si consideramos que, por ejemplo, para una lámina con un área de un pie cuadrado, si aplicamos una presión de 10 psi, equivale a una fuerza de 1440 libra-fuerza. Pero si ahora esa lámina es de 4 por 8 pulgadas, por ejemplo, y aplicamos la misma presión, esa fuerza equivaldría a 46.000 libras-fuerza, uniformemente distribuida sobre el panel entero. Entonces hay que considerar la presión y la fuerza necesaria que se vaya a aplicar sobre la pieza. En el caso del volumen de desplazamiento, pues es muy fácil, es el volumen de aire que la bomba puede mover. Recordar que ningún sistema es totalmente hermético y además que es difícil diseñar pues el sistema perfecto, especialmente cuando el molde se vuelve más complejo, como vamos a ver más adelante. Siempre se debe tratar de mantener la fuerza de succión necesaria ante la acumulación de fugas de aire. Y pues potencia y rendimiento de la bomba, la cual es una indicación de cuánto eficiente es y no es la suficiente presión. Las bombas moderados, por ejemplo como el de la imagen, pueden oscilar entre 0.5 y 25 y 2 HP. Y para operaciones más grandes podemos estar entre 20 hasta 30 HP. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, sobre la selección de la bomba de vacío, hay que tener dos condiciones a tomar en cuenta.
el tamaño y la forma del molde y el tipo y cantidad de material a utilizar. Hay que recordar que cuanto más hermético sea el sistema, más pequeña la bomba que va a necesitar. Generalmente la bomba para una operación específica tendrá la mayor capacidad de desplazamiento de aire de acuerdo con la presión requerida mientras opera a una potencia razonable. Como pueden observar en la imagen, pues hay varios procesos de bolsa de vacío, los cuales pues requieren de bombas diferentes de acuerdo a pues la forma y requerimientos. Siguiente, por favor. Bueno, en el equipo de producción, este equipo ayuda para piezas grandes, como podemos ver en las imágenes, que ya son piezas completas sobre las cuales se busca ya sea realizar toda la pieza, una semiparte o simplemente un recubrimiento. Es importante tomar ventaja siempre del tiempo de la vida útil de la resina para facilitar el proceso. Con esto podemos ayudarnos con estos tres equipos o instrumentos, como lo son los primeros, los impregnadores. Este se utiliza para humedecer la fibra de refuerzo. Se pasa generalmente entre dos rodillos, como vemos en la imagen, y se impregna mejor la resina a la misma fibra. El ancho de separación va a controlar la cantidad de resina que se va a humedecer sobre la fibra. Luego tenemos la bolsa de vacío permanente, que son especialmente diseñadas para la forma de la pieza. Se pueden utilizar para varios ciclos y generalmente están hechas de láminas de silicón, poliuretano o versiones de fibra reforzada. Estas son más caras, pero se pueden sellar fácilmente a la pieza. Y tenemos el mezclador y el dosificador. Lo más importante es surtir la resina epóxica, además el endurecedor en la proporción correcta. Estos mezcladores permiten la mezcla correcta de salida. Y bueno, en la imagen podemos ver pues, cómo es la pieza completa, cómo se agrega una sección en la parte derecha, esquina derecha inferior, y en la esquina izquierda inferior vemos cómo es un recubrimiento de material compuesto. Y siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la bolsa de vacío, los moldes de bolsa de vacío. Generalmente estas usan dos funciones, mantener el laminado humectante de una forma Estoy específica. hablando, ya no se ve la presentación. Sí, no hay pantalla. ¿Ya la ven? Sí. Lo siento, me salí. Sí, decía, debe cumplir con dos funciones, mantener el laminado humectante de una forma específica hasta que el sistema de resina se haya curado, y los moldes deben de ser por lo menos 6 pulgadas más grandes para que se puedan recortar los lados. Bueno, los tipos de moldes que tenemos son, primero, los moldes planos. Este es uno de los moldes más simples y útiles. Consiste en una mesa plana y rígida con un laminado de plástico liso. Este molde es útil para producir laminados planos o paneles para mamparos, puertas, vigas y una amplia gama de componentes estructurales personalizados. Y se puede usar cualquier parte de la mesa. Este tipo de moldes los primeros que se llegaron a utilizar. Después tenemos los moldes curvos. Las piezas curvas se pueden laminar sobre moldes macho o hembra. La superficie de un molde hembra es generalmente cóncava, produciendo una parte laminada con un acabado liso en el convexo o en el exterior. Por ejemplo, el caso de un barco. Un molde macho generalmente tiene una superficie de molde convexa, lo que produce una pieza con una superficie lisa en el lado cóncavo, como lo es una bañera o una cabina.
Entrando más en detalle en los moldes machos, es una herramienta positiva que cuando se forma produce una formación que está por encima de la sujeción de la hoja. Cuando se utiliza esta herramienta, la superficie visible de la pieza formada suele ser la superficie superior y por lo tanto el grosor de la hoja de plástico tiende a ocultar algunas de las imperfecciones en la superficie de la herramienta, produciendo un acabado superficial pues más atractivo. Los moldes hembras es una herramienta que cuando se forma produce una formación que está por debajo de la sujeción de la hoja. La herramienta no sobresale por encima de la hoja. Esta herramienta se utiliza para proyectos que requieren detalles nítidos como cavidades profundas. Y en comparación con la macho, esta es una herramienta hembra a menudo también reduce la posibilidad de correas y un espaciamiento más cercano para brindar ahorro en costos de material. Algunos factores importantes a tener en cuenta a la hora de realizar el molde son cuatro en específico. La primera sería la gravedad y la duración del servicio requerido. Por ejemplo, si solo se requieren unas pocas piezas y las temperaturas del material van a ser bastante bajas, la madera es una buena opción. Sin embargo, si las cantidades requeridas son más de 1000, se va a utilizar plásticos de alta temperatura. El segundo factor sería la precisión y la tolerancia de las piezas terminadas. La más precisa es el aluminio mecanizado, luego el aluminio fundido, la resina y finalmente pues la madera. Sería la base de diseño donde vamos a sacar nuestro molde. Puede ser un modelo digital versus un dibujo básico. El siguiente sería el tipo de material, específicamente poliolefinas. Estos tipos de materiales solo se pueden moldear con herramientas de aluminio con temperaturas controladas. Y bueno, tenemos un poco de materiales de molde, como es la madera, que es barato, fácil de fabricar y tiene una vida más larga que el yeso. El siguiente es el aluminio fundido. Es popular debido a que sus propiedades conductoras de calor, tiene buena dureza superficial y bajo desgaste. Es ligero y tiene una gran relación resistencia-peso. El siguiente es el aluminio mecanizado. Este es parecido al anterior, solo que este requiere modelado 3D, tiene una buena precisión dimensional y necesita un control de temperaturas de herramientas. También tenemos el poliéster y fibra de vidrio. Estas herramientas son rentables y consideradas permanentes para proyectos de menor volumen, ya que es difícil igualar la precisión obtenida mediante el uso de una herramienta de temperatura controlada, pero esta sigue siendo mejor que la madera. Y también tenemos uno que es tablero de modelado. Este consiste en que es un bloque de herramienta de poliuretano o tablero de modelado que es fresado por CNC. Esto produce patrones dimensionalmente precisos de una pieza compuesta. Bueno, voy a hablar sobre el enchufe maestro. Este es una previa al molde. Este es un modelo o patrón exacto de tamaño completo o original a la pieza que se va a querer terminada. Esta se puede tallar de una forma libre, utilizando plantillas o calibradores si es necesario para transferir perfiles, establecer dimensiones críticas o mantener el tapón simétrico. La superficie final carenada tiende a lijarse para tener una superficie más lisa. Este tapón debe extenderse al menos 1 pulgada más allá del borde laminado para permitir recortar el exceso de laminado. Y bueno, algunos pasos para construir un molde se aplica el coat espesado, después se aplican telas sobre la superficie y consecutivamente de esto se van a ir aplicando telas más pesadas.
Cuando estas han alcanzado un curado, se aplica una capa de 8 a 14 pulgadas de un epoxi. El siguiente paso sería aplicar el núcleo de 1 pulgada sobre la piel interior del molde. Posteriormente se sigue con lijar la mezcla para quitar crestas o puntos altos y proporcionar una textura para una buena adhesión de la siguiente capa. Después se vuelve a aplicar una segunda capa de epoxi. Después se va a humedecer el contacto inferior del material del núcleo y se va a colocar una nueva mezcla. Después de que la aplicación del núcleo se haya curado, los bordes afilados o elevados estén lijados, se va a volver a aplicar una piel exterior de fibra de vidrio o el material que esté utilizando. Y bueno, la piel exterior debe de constar de varias capas de tela, aproximadamente igual al grosor de la piel interior. Cuando la piel exterior se haya curado por completo, se va a adherir estructuras de soporte para que pueda mantener el diseño original. Una vez se haya acabado de curar todo, se va a retirar el tapón forzando con cuidado las cuñas o los plásticos que se tenga entre el molde y el tapón. Y luego se va a preparar el molde para envasar al vacío, inspeccionando la superficie del molde en busca de algún fallo, algunos agujeros que pueda provocar que nuestro material se caiga. Y bueno, algunos factores importantes a la hora de construir un molde es que los tapones, moldes se tienen que curar posteriormente o se someterán a temperaturas superiores a 110 Fahrenheit, que son 43 Celsius. Requerirán un sistema alternativo de epoxi y un diferente método de construcción. Otro sería que los epóxicos de alto rendimiento y baja viscosidad se utilizan a menudo en el laminado de bolsas de vacío. Y los moldes deben construirse con materiales y con técnicas que permitan que el molde resista las elevadas temperaturas sin deformarse. Y por último tenemos que la temperatura de curado del molde y el tapón se basa en la temperatura objetivo establecida de la pieza. El molde debe curarse posteriormente a una temperatura más alta que la pieza y el tapón debe curarse posteriormente a una temperatura más alta que el molde. Un ejemplo sería que tenemos una pieza que se cura a 140 Fahrenheit, el molde debe de curarse a 150 y el tapón debería de curarse a 160. Esto con el objetivo de mantener al molde por debajo de la temperatura que fue poscurado. De esta manera, el molde o tapón se puede usar sin exceder la temperatura de deflexión por calor del sistema de resina de su estructura. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas sobre este proceso. Para comenzar con las ventajas, pues como principal es que puede utilizarse para fabricar piezas muy grandes, por ejemplo, unas palas de aerogeneradores. La presión de consolidación relativamente baja de un bar mantiene bajos los costos de materiales y de las herramientas. Y la presión atmosférica se aplica de manera uniforme en todas direcciones. Esto nos está diciendo que está proporcionando una consolidación uniforme en la pieza. Siguiente, por favor. Gracias. Las ventajas de moldeado de bolsa de vacío en cuanto al laminado manual vendría siendo que las fracciones de mayor volumen de fibra nos quiere decir que nos da un menor contenido de huecos, como se puede observar en la imagen. Mejor humectación de la fibra debido a la presión, pues nos da un flujo de resina. Las telas más pesadas se pueden mojar y los compuestos orgánicos volátiles están contenidos en gran parte durante la etapa del curado, debido a que se utilizan en menores cantidades.
La presión de consolidación adicional puede ayudar al refuerzo a adaptarse a curvaturas estrechas. Y las propiedades mecánicas mejoradas como consecuencia de la mayor fracción de volumen de la fibra. Siguiente, por favor. Ahora, en las desventajas, podemos observar pues que la presión de consolidación es menor que la de otros procesos, como el de moldeo por compresión o el autoclave, como habían mencionado los equipos anteriores. Esto limita el contenido de fibra alcanzable y por lo tanto el rendimiento de la pieza. El envasado al vacío genera una gran cantidad de consumibles de desecho, es decir, la bolsa de vacío, la capa protectora y el tejido respiradero suelen desecharse después de su uso. Entonces, si estamos conscientes de las veces que se genera este proceso, pues sí es mucho el desecho que se obtiene. Y también solo se proporciona un buen acabado superficial en el lado de la herramienta de la pieza. El acabado de la superficie del lado de la bolsa será menos bueno. Siguiente, por favor. Y las desventajas del moldeo de bolsas de vacío manual, pues es como para la laminación manual y una presión de consolidación limitada a un ATM. En la de laminación manual, pues es que las mayores habilidades laborales para la tapa de ensacado, es decir, pues a la hora que se mete a la bolsa, es un sinónimo. Las bajas tasas de producción debido a la etapa de ensacado, la unión de la película de ensacado para artículos más grandes, la herramienta de molde debe ser hermética al vacío, los costos de consumibles y equipos tienen que observarse bien pues la relación de esto, ya que si se produce menos, llega en un punto en donde pues no es rentable, ¿no? Para la empresa que lo está haciendo. La bomba de vacío puede eliminar los volátiles de la resina y la compatibilidad del material consumible con resina. Siguiente. Adelante. Ahí me escuchan. No, bueno, yo no escucho. Hola, hola. Ahí está. Sí. ¿Sí me escuchan? Yo sí, no sé los demás. ¿Escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, Sí, era escucha. problema del micrófono. Bien, continuando con las aplicaciones, bueno, ya vimos que este proceso pues reduce drásticamente las operaciones en la manufactura, puesto que solamente tenemos el molde hembra y pues la parte más notoria es a nivel económico, salvo la parte de los consumibles, como ya mencionaron, que sí es bastante el gasto. Bien, ahora, para la mayor aplicación de este proceso, pues normalmente lo que se van a hacer son placas rectas, también son algunos sólidos con curvas o partes muy pronunciadas y sobre todo en objetos que tengan características simétricas. También en cuanto al alcance de aplicación, no podemos como tal definirlo a un solo sector, puesto que una de las bondades de este método es su alta adaptabilidad a, pues digamos, las distintas piezas que se puedan solicitar, incluso siendo piezas complejas. Siguiente, por favor. Bien, y bueno, los principales sectores de la aplicación por bolsa de este vacío para el sector aeronáutico, como ya mencionaron, serían palas. Desconozco, profesor, si hay aplicaciones en la parte estructural, que por lo que investigué no debe de ser por las presiones que, pues bueno, se involucran, más bien son para partes tipo placa.
para el sector automotriz, ahí Para sí. la industria aeronáutica, Ajá. generalmente lo usamos para reparaciones estructurales de estructuras secundarias, Ok. pero se quiere aplicar ya para estructuras primarias. Nada más que ahí se tienen otros retos tecnológicos que, pues bueno, hacen o impiden que se aplique este método para la reparación de estructuras primarias, ¿no? Pero se está investigando para que se puedan aplicar, ¿no? Actualmente ese es, digamos, uno de los eh, temas sin resolver en aeronáutica, que es la reparación de elementos estructurales de la estructura primaria de la aeronave con adhesivos. Y si es con adhesivos, entonces bolsa de vacío, pues es el principal método de reparación estructural, ¿no? Nada más que ahí, pues ahí hay algunas cosas que todavía no cuadran, ¿no? Bueno, adelante. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, también para el sector naval, en cuestión de botes, también se ocupa el método de bolsa de vacío. También están los sectores militar y privado. Cabe mencionar que este método, incluso por los bajos costos de operación, se ha podido llegar a hacer incluso de manera casera con las herramientas, perdón, adecuadas, a diferencia de otros métodos que ya se han mencionado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les vamos a hablar un poco de un experimento que encontramos en internet titulado Mechanical Properties of Carbon Glass Fiber Reinforced Epoxy Hybrid Polymer Composites. Los materiales que se utilizaron fueron fibra de carbono de tejido bidireccional de 200 gramos por metro cuadrado y una densidad de 1.78 gramos por centímetro cúbico. Fibra de vidrio de tejido bidireccional de 200 gramos por metro cuadrado y densidad de 2.5 gramos por centímetro cúbico. Y se utilizó una resina tipo epoxi y un endurecedor teta, que hace referencia al químico utilizado. Aquí en la imagen superior derecha pueden ver las fibras que se utilizaron. Siguiente, por favor. Bueno, para este proceso de fabricación se hizo una lámina de ancho 60 milímetros, de largo 120 milímetros y un espesor de 3 milímetros. El proceso de fabricación, para cada bolsa se variaron ambos refuerzos en términos de su porcentaje en peso. Se realizaron variaciones de 15, 30, 45 y 60% tanto de la fibra de vidrio y fibra de carbono, y se mantuvo una constante 40% de la matriz epoxi. Además, este proceso se realizó a una presión de 0.1 milibar. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los resultados, bueno, hay algo que me llamó la atención, que es cuando se maneja 60% de la fibra de carbono, como pueden ver, que está indicado con las letras CF, obtuvo los mejores resultados en cada una de las pruebas. Pero bueno, si tenemos como objetivo tal vez reducir los costos y adaptarnos a lo que realmente se necesita, pues podemos generar un material compuesto utilizando fibra de vidrio también. En el caso de la dureza, se puede ver un aumento en la dureza conforme se aumenta el porcentaje de fibra de carbono. Aquí empezamos con el 60% de solamente fibra de vidrio. Se va moviendo a un 45% de vidrio, 15% de carbono, 30% y así sucesivamente hasta llegar al 60% de solamente carbono. Mencionar que el 40% se mantiene constante de matriz. En el caso de la resistencia a la tracción, la combinación con 60% de fibra de carbono de nuevo tiene el valor mayor. Esto es debido a que tiene una fuerza mayor y se comporta como un material elástico durante el ensayo de tracción. Pero la mezcla de 30% vidrio y 30% carbono mostró un aumento de 200 unidades de fuerza, como lo maneja la gráfica, medidas en megapascales.
si lo comparamos con la pura fibra de vidrio, entonces pues aquí podemos, si esto es lo que estamos buscando, resistencia a la tracción en nuestro nuevo material, pues para reducir costos podemos adaptarnos a lo que realmente pues se necesita. Siguiente, por favor. En el caso de resistencia a la fluencia, se observa un aumento en el rendimiento de 61.31% comparado el de carbono contra el que es 60% vidrio y un 30% con la combinación de 30% vidrio y 30% carbono de cada una comparado solamente con el de vidrio. Entonces vemos cómo pues podemos aumentar la fibra de carbono permite aumentar sus propiedades. Y en el caso de la ductilidad, la combinación de 30% vidrio y 30% carbono presentó un incremento prácticamente del 50% comparado con el 60% de fibra de vidrio. Entonces, Compañero, pues, déjale esta gráfica. ajá, ¿De dónde sacaste el artículo? de internet. Pero, o sea, nada más le pusiste en Google y te salió. No, aquí, bueno, en las diapositivas tenemos la referencia. Mm, bueno, luego me la pasan, ¿no? Porque pues yo aquí noto algo, pues algo raro. Ujú. Por ejemplo, aquí en esta barra dices que es el porcentaje de elongación, ¿cierto? En el eje Y, ductibilidad. Ajá, Sí lo copiaron bien, o sea, porque miren, quiere decir que el compuesto que tiene más fibra de carbono se elonga más que el de la fibra de vidrio. Porque mira, aquí el de 60% de fibra de carbono y cero fibra de vidrio. ¿Sí es fibra de vidrio? ajá, sí. ¿GF es fibra de vidrio? Sí, glass fiber y Ah, carbon pues vamos. fiber. Pero mira, aquí, por ejemplo, pues muestra que hay un mayor porcentaje de elongación en la de fibra de carbono, ¿cierto? Ajá. Y que la fibra del vidrio muestra un menor porcentaje de elongación. O sea, quiere decir que, digamos, una eh, placa planita de fibra de carbono a la misma fuerza se va a elongar más. ¿Sí es lo que nos dice la gráfica? Sí, sí es como lo... Pero es que es lo raro, o sea, la fibra de carbono tiene un módulo de elasticidad mucho más alto que la fibra de vidrio. Bueno, sí, lo voy a revisar. Sí, o sea, no, bueno, a mí no me cuadra, ¿eh? Ujú. O sea, se supondría, y los tejidos son muy similares de la fibra de vidrio que usaron y la fibra de carbono. O sea, están igual de abiertos. Ajá, ajá. Entonces sí, a ver si me pasas esto sin traducir Sí, y, sí. y el artículo, porque si no, bueno, no tiene mucho sentido esto. O sea, no entiendo por qué la fibra de carbono, que es mucho más rígida que la fibra de vidrio, sufre elongaciones menores. Precisamente entre mayor sea el módulo de elasticidad, menores deformaciones va a sufrir. Por eso es que la fibra de carbono es mucho más rígida que la fibra de vidrio. Y también en este esfuerzo de cedencia, pues generalmente, como tú decías al principio, la fibra de carbono pues tiene un comportamiento lineal, no tiene esfuerzo de cedencia. Entonces habría que ver si tienen más gráficas estos en este artículo para sacarnos de dudas, porque si hay cosas que sí nada más. A ver, pasa la anterior. También fíjese, en dureza, pues prácticamente no cambia entre la fibra de carbono y la fibra de vidrio, o sea, es muy poquito lo que cambia, ¿no? Microdurezas. Aquí seguramente usaron Vickers, ¿cierto?
¿o no? Creo que sí. Ahí vienen las condiciones con las que se realizaron en el artículo. Este debe ser Vickers. Rockwell C, pues, bueno, no creo, Rockwell C no creo. O bueno, sí puede ser Rockwell C, pero bueno, también está aquí. Pero no cambia mucho la dureza. Y aquí ¿qué dice? ¿Esto qué es? Es que no veo bien el símbolo. ¿Dónde? Aquí en el eje vertical de la segunda gráfica, resistencia a la tracción. Dice UTS, UTS, que son unidades de fuerza. Lo manejaban ahí. mm, bueno, sí tendría que ver. Este es megapascales, entonces son unidades de presión. Ujú. Pero no sé si se está refiriendo al esfuerzo último de ruptura. Creo que era Unit of Tensile Strength. Sí, sí, el esfuerzo de ruptura. Sí, este sí tiene más sentido. Va aumentando con la fibra de carbono. Bueno, ese sí. Bueno, adelante, sigue. Ya después me pasa el artículo y le doy una leída, ¿sale? Sí. Bueno, ya era todo. Ya ahora les vamos a presentar un video con el método de bolsa de vacío. Sí, antes de que inicie el video pues está consideramos que está bien explicado para ser corto. Como mencionaba mi compañero Enrique, este proceso pues tiene la ventaja de que es sencillo, pues digamos que puede hacerse de una manera, llamémosle casera, o sea, teniendo el equipo de trabajo adecuado. Ahora sí ya puedes darle play, por favor. Y ya fue todo, profesor. Gracias por su atención. Bien. Bueno, en el último sí está muy, digamos que este video que sacaron, sí es como lo más básico del proceso, ¿no? Inclusive se dieron cuenta el puerto de vacío, pues nada más era fieltro alrededor del tubo, ¿no? Y eso era como un puerto de vacío, ¿cierto? Sí, no. Bueno, Sí, profe. si le pueden regresar al diagrama de los primeros donde estaban las capas. Ese lo sacaron del libro del doctor Hilario. Sí, profe. Sí, sí, yo reconozco esas imágenes. Y la verdad es que estuve comparando y ahí lo explicó de manera, pues, donde dice para qué es cada capa, Este por es lo que el les mejor de expliqué, todos. porque encontramos igual un archivo, que igual si quiere pues se lo puedo pasar, en donde habla de todo este proceso de bolsa de vacío,
pero no menciona pues estas capas que se ocupan. De hecho, el Sí, diagrama que puse en la diapositiva siguiente es de ese archivo que le comento. sí, este es el bueno, este de aquí. ¿Está bien? Es el mejor de todos. Este, con las capas que están viendo, es el que se usa en la industria aeronáutica. Así tal cual, con todas estas capas. Ahora, sus compañeros dicen que se puede hacer, comentan que se puede hacer de una manera casera. Sí, es cierto. Yo creo que lo más caro que van a tener que comprar es la bomba de vacío, o en su caso, una compresora y hacer un Venturi, que también se puede mandar a hacer un Venturi muy fácilmente. O sea, no es difícil un tubo Venturi. Y luego, pues, usar, por ejemplo, como separador, pues pueden usar cera desmoldante, o aquí en película desmoldante, pero por eso les dice película desmoldante. Ya ven que su compañero dijo el nombre elegante del teflón, que se ponía aquí, luego del molde rígido, pero aquí el doctor Hilario pone esto de aquí es película desmoldante. ¿Qué quiere decir? Que este nombre en general, o bueno, esto nos da la función que debe de cumplir la película que sigue, porque aquí podemos usar cera desmoldante, podemos usar teflón, podemos usar un polietileno, es decir, plástico, y podemos usar ahorita se me fue el nombre, película separadora. La película separadora es una resina también. Esta resina se pone con brocha o con spray sobre nuestro molde y cuando cura forma una película plástica. ¿Está bien? Y entonces esa película plástica nos sirve como desmoldante. Entonces por eso me gusta más, porque en vez de dar un material en específico, nos dice la función que debe de cumplir. Y creo que en el libro lo detalla un poco más, ¿no? Pero bueno, entonces aquí el sello elastomérico, pues este es el sello que finalmente es donde se va a pegar la bolsa. Aquí, por ejemplo, en México le dicen chicle. eh, en Estados Unidos, ahorita se me fue el nombre, el take it take, algo así, take it take. Pero es como un mastique, sale muy pegajoso. Y entonces aquí pues se pone la bolsa. Ya ven que el polietileno, o sea, el plástico es muy difícil de pegar. Pues este de aquí tiene que tener esa característica que pueda pegar fácilmente polietilenos, porque la bolsa de vacío generalmente se usan polietilenos, algún tipo de polietileno, ¿sale? Eh, el sello elastomérico, pues ya vimos que es. Las capas de refuerzo impregnadas, pues aquí es el núcleo. Eh, puede ser que nosotros usemos preimpregnados o que el refuerzo esté seco, es decir, la fibra de carbono o de vidrio puede estar seco o puede ser preimpregnado, ¿no? Es decir, que ya tengan la resina. Luego este de aquí que nos dice película superficial, este de aquí lo que hace es que se pone entre la película desmoldante perforada, que esta si se dan cuenta tiene eso puede ser un polietileno, pero si se dan cuenta tiene los agujeros muy grandes. ¿Sí ven aquí? O sea, es agujerada, es, digamos un polietileno, un plástico agujerado. ¿Sale? ¿Y cuál es la función de este plástico? Pues permitir que el exceso de resina fluya hacia arriba. ¿Está bien? Y que se salga de nuestro refuerzo, o sea, de nuestras láminas de compuesto, para que quede con el mínimo de resina que se pueda. Ahora, si nosotros pusiéramos directamente sobre nuestro refuerzo, estos hoyitos que están muy grandes nos dejarían puntos secos. ¿Sale? De hecho, de estos de aquí, inclusive se compra por milímetros, o sea, el ancho del agujero que tú quieras, el diámetro del agujero que tú quieras. ¿Está bien? También podemos hacer nosotros, de hecho, pues, de manera casera, ¿no? Pero eso también se puede comprar ya perforado. De hecho, en el aeropuerto todo esto lo compran ya tal cual, ¿no? No le hacen nada más lo van cortando y lo van usando, ya viene perforado. Entonces, esta capa de aquí lo que hace es que impide que estos de aquí dejen esos puntos secos. ¿Está bien? Entonces, este de aquí debe de ser permeable, pero eh, su, digamos que su tejido debe ser cerrado. No puede estar también tan abierto. ¿Sale? Generalmente nosotros, por ejemplo, podemos usar algunos tipos de tela nylon. Y esos tipos de tela nylon son lo suficientemente permeables, o sea, tienen la suficiente porosidad para que no dejen puntos secos y pues permitan fluir la resina, ¿no?
Ahora este de aquí, que es película superficial, película desmoldante perforada, que es para permitir el paso de la resina. Y esta es la película absorbente, que atrás no dijeron, pero aquí por eso le digo que este es el mejor, nos vamos a quedar con este. La película absorbente lo que hace es que el exceso de resina se tiende a ir hacia arriba, hacia el puerto de vacío. Pero si el puerto de vacío, pues traga resina, luego una vez que esté consolidada la resina, pues este se va a tapar. Y estos de aquí, pues generalmente los que usamos son puertos hechos de aluminio. También pueden ser de acero, pero por ejemplo los que se usan en el aeropuerto son hechos de aluminio en general. ¿Está bien? Entonces estos de aquí no son consumibles. Por lo tanto es que no tenemos que dejar que la resina pase hasta nuestro puerto de vacío. Y por eso ponemos la película absorbente. ¿Está bien? Que puede ser colchoneta, también se puede usar otro tipo de material que absorba mucho fluido, como por ejemplo, luego también se le pone fieltro en esta parte. Por eso aquí dice película absorbente y aquí propone un material, entre comillas, porque es el más usado, la colchoneta. La colchoneta, que es de fibra de vidrio, es un material muy poroso, no muy compacto, que absorbe mucha resina. Por eso es que se pone aquí. Todo el exceso de resina fluye primero por la película superficial, pasa por la película desmoldante, bueno, perdón, la perforada, y luego se va todo ese exceso aquí, en la película absorbente. ¿Está bien? Para que no llegue la resina. Luego tenemos otra película desmoldante que nos sirve de barrera con el fieltro, porque el fieltro lo que hace es que distribuye uniformemente la presión sobre nuestro molde o sobre nuestro refuerzo. Entonces, si el fieltro absorbiera resina, pues ya no cumpliría su función. Por eso es que entre la película absorbente y el fieltro tenemos una película desmoldante aparte. ¿Se dan cuenta? Bueno, después del fieltro de evacuación de aire, pues ya viene la película plástica, que es la bolsa, para que pues todo quede sellado, ¿no? Y esta pues le perforamos un agujero para instalar el puerto de vacío, ¿sale? Ahora, generalmente el puerto de vacío no lo deben de poner sobre su pieza, porque deja una marca. Aquí hay una presión puntual más grande y deja marcada, entonces se pone fuera de nuestro material. Está bien, pero dentro del sello elastomérico. Ahora, este de aquí tiene que tener ciertas particularidades. Por ejemplo, esta bolsa de plástico, pues tiene que soportar temperaturas mayores a 100 grados y también tiene que ser lo más flexible posible para que pueda estirarse. O sea, tiene que ser sufrir grandes deformaciones fácilmente para que pueda estirarse y tomar la forma del molde fácilmente. ¿Sale? Ahora, nosotros podemos usar una bolsa de plástico común y corriente, sí es verdad, pero nos va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, todos estos materiales para la industria aeronáutica deben de estar certificados. Por ejemplo, aquí en el fieltro de evacuación de aire, el que se usa para hacer las piezas en materiales compuestos, pues es un producto o es un fieltro resistente a la temperatura. O sea, no es fácil de que se queme. ¿Está bien? Entonces, los materiales para aeronáutica de esto de aquí, pues sí son caros, ¿no? De tal manera que hace unos años, yo creo que hace unos 2 años, una empresa que se dedica a precisamente vender equipos de reparaciones estructurales en materiales compuestos aeronáuticos. Nosotros tenemos uno de esos equipos en la escuela, la Hitcon, de esa misma empresa Hitcon, que es muy, digamos que es la que usa en el aeropuerto. Por práctica de insumo de materiales para pues, un grupo de 30 alumnos, él estaba calculando que entre 700 y $1000 por práctica de los insumos, de los desechables. ¿Sale? Entonces, para aeronáutica estos materiales son muy caros. ¿Está bien? Aunque para, digamos, lo que la industria del transporte aeronáutico genera, pues es barato, ¿no? Pero en sí no es barato. Para nosotros, digamos, como personas estudiantes o profesores, ¿no? Mortales. Exacto. Sí, no es caro. Pero por eso es que el doctor Hilario pone la función, porque en la escuela nosotros podemos hacer esto
conseguimos todos los materiales iguales que en el aeropuerto, solamente sin las certificaciones, y pues nos cuesta una fracción del valor. Y ya tenemos la Hitcon. Y de hecho, pues también hay, nosotros, por ejemplo, hemos conseguido tubos Venturi, y también no tenemos bomba de vacío en la escuela, tenemos nada más compresoras. Pero con los tubos Venturi o con la Hitcon, que también tiene esa parte del tubo Venturi, podemos convertir la presión el aire a presión, en vacío. ¿Está bien? Con el efecto del Venturi. Esto se hace porque generalmente en todos los talleres, pues lo que se acostumbra a tener pues son compresoras, ¿no? Que son más útiles para mover, por ejemplo, herramientas, como taladros, que pueden ser o esmeriles, o otro tipo de herramientas. Entonces no se suele tener una bomba de vacío, ¿no? Se suelen tener compresores. Pero pues este procedimiento, como utiliza pues precisamente presión de vacío, pues necesitamos convertir ese aire a presión que producen las compresoras a una presión de vacío, ¿no? Y el tubo Venturi es un dispositivo muy sencillo que lo realiza, ¿está bien? Por ejemplo, en Aeroméxico, pues ahí sí tienen una bomba de vacío y unas compresoras, pero el problema de su bomba de vacío es una pequeña que no puede estar muchas horas prendida. Entonces ellos prefieren usar los compresores y los Venturis. ¿Por qué? Porque sus compresores son grandes, pueden estar encendidos todo el día, y luego sus piezas que ellos hacen, con las resinas que utilizan, pues son ciclos de curado de 6, 7 horas, ¿no? Y luego si tienen que repetir otra placa, pues son otras 6, 7 horas continuas. Entonces la bomba hasta donde que yo fui hace pues ya tiene rato, unos 3 años que fui, su bomba de vacío era pequeña, ¿no? Ahí hicimos un radomo y bueno, un radomo completo, lo hicimos allí en el aeropuerto y con Aeroméxico, y también he ido a tomar ahí cursos sobre reparaciones estructurales con la Hitcon, y también hemos ido a hacer placas, ¿no? Para reparaciones estructurales, ¿sale? O sea, con Aeroméxico sí hemos trabajado, bueno, por lo menos personalmente sí he trabajado bastante, o por lo menos un poco, voy a decir. Eh, y ahí me convencí que sí, no, ese no es trabajo para mí, ¿no? Pero bueno, ¿dudas sobre esto? No es trabajo para mí porque sí trabajan mucho, ¿eh? O sea, sí, por ejemplo, los ciclos de curado, pues tienes que estar ahí presente las 6 horas, aunque no hagas nada, nada más al pendiente de que no haya puntos de sobrecalentamiento, y que pues no haya fugas de vacío, ¿no? Pero ahí tienes que estar las 6 horas parado viendo, pues, eso, la planta segura. Y eso lo fui a hacer. Eso lo iba a hacer como ¿Sí? externo, ¿no, profe? Porque ¿Cómo cree? ahí no lo pueden hacer los ingenieros, eso no lo pueden hacer los ingenieros en mantenimiento, no les dan cursos ¿No les dan a cursos? los inspectores. Lo que pregunto pasa yo. es que sí tienes el curso, pero el que lo debe de hacer, pues, es el mecánico, ¿no? O bueno, es que ahí les llaman, no sé si están en la parte de la Ministeros, no me acuerdo bien, pero creo que sí pertenecen a la Ministeros. Porque generalmente las reparaciones estructurales las hacen al radomo nada más. Y aparte secundarias como cubiertas de los interiores y cosas así. Estructuras primarias les digo que no se... O sea, sí se puede hacer una reparación de estructura primaria con este método. Pero el problema es que para hacer las reparaciones estructurales se utilizan adhesivos. Y el problema de los adhesivos es que no se tiene un control de calidad durante el proceso. Entonces, como no se tiene un control de calidad muy bueno, en los adhesivos luego se crean de manera aleatoria defectos como son superficies débiles, bueno, partes débiles, zonas débiles del adhesivo, porosidades, vacíos, delaminaciones. Y con pruebas luego, eh, como estas que les hacen con ultrasónico, no salen todas las imperfecciones. Entonces hay un riesgo de que, pues, aunque tú hayas hecho la revisión, hayas hecho bien los parámetros para la reparación estructural, que el adhesivo pueda tener un defecto, que aparecen de manera aleatoria, no se pueden controlar porque precisamente vienen como se hace esto in situ, no tienes condiciones controladas.
y eso hace que la aparición de los defectos pues sea aleatoria. No se puede predecir cuándo van a aparecer y cuándo no. Y o sea, por ese control que no se tiene, pues no se permiten hacerlas por ejemplo, en el fuselaje, ¿no? En la piel del fuselaje, que es parte de la estructura primaria, ¿sale? Pero de que se podrían hacer, se pueden hacer. Nada más hay que, de hecho, en mi doctorado, pues parte de eso es el estudio de una de esas imperfecciones, como es la porosidad, ¿no? Pero todos esos estudios van encaminados a que ya se aprueben, y cuando se apruebe, va a ser por este método, por bolsa de vacío, ¿sale? Ahora, seguramente los inspectores todos tienen curso, pero pues sí, o sea, el inspector le sirve el curso para checar que tal vez en algún momento cheque el procedimiento que están haciendo los mecánicos y también él le cuadre, ¿no? Porque también los mecánicos, pues por ejemplo, pasan por una curva de aprendizaje. Los nuevos obviamente les introducen este método y imagínate el inspector, pues el inspector pues también tiene que tener cursos y capacitación sobre el método, ¿no? Tal vez no para que sea el más eficiente, digamos, para hacerlo lo más rápido que se pueda, pero sí para hacerlo de manera correcta, de tal manera que pueda capacitar al que se integra, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra Profesor, pregunta? sí, bueno, en alguna plática que tuve con algunos compañeros que tomaron con el profesor Hilario, me llegaron a comentar que él alguna vez les comentó que se buscaba ya sacar este método, bolsa de vacío y autoclave, por la cantidad de contaminantes que se podría generar, ya que no son reutilizables los consumibles. Sí, exacto, sí, sí es lo que se busca. Pero pues hasta ahorita autoclave pues sigue. Y también bolsa de vacío. Pero sí, imagínense, todas esas láminas que se usan, o sea, la película superficial, la película desmoldante, la película absorbente, todo eso es para la basura. Y el sello elastomérico nada más se usa una vez y se tira. O sea, sí tiene un montón pues, de residuos que ya no se pueden usar porque están contaminados por resina. O sea, sí tiene razón y se trata de eliminar todo eso, ¿no? Pero pues hasta el día de hoy, pues es lo que sigue jalando y todavía tiene rato para que se le quite, ¿no? El autoclave sí como que ya se le ve el fin más cerca al autoclave, ¿eh? El autoclave sí como que ya, o sea, ¿pero qué serán? ¿20 años? ¿10, 20 años? O sea, porque el autoclave sobre todo, ese sí es un desperdiciadero de material, tiempo y energía. Sobre todo la energía, ¿está bien? Pero hasta el día de hoy, pues ahí sigue viendo. De hecho, alguien que intentó hacer un llegue ejecutivo sin autoclave fue Bombardier cuando llegó aquí a México. En sus primeros años intentó hacer un proyecto así, un llegue ejecutivo solamente con bolsa de vacío, pero falló, sí falló o sea, al final no pudo concretar su proyecto, sí tuvo muchas fallas, ¿no? Específicamente no sé cuáles, ¿no? Pero sí el proyecto no se concluyó, eso sí lo sé. ¿Está bien? Pero sí es cierto lo que comenta el Doc Larry. O sea, se trata de que estos pues se vayan para afuera, ¿no? Por ejemplo, un método que usa menos insumos eh, podría ser infusión de resina y dar resultados similares a este de aquí. ¿Sale? Nada más que el problema de ese método pues es, por ejemplo, la aplicación del calor, porque aquí, por ejemplo, y aquí faltó algo, película absorbente de colchoneta, sí. Entre aquí arriba de esta película desmoldante y después el fieltro de evacuación de aire, aquí se puede poner una resistencia embebida obviamente en silicón de alta temperatura para que nos ayude en el proceso de curado. O sea, esto se puede curar al medio ambiente, pero los sistemas de resina generalmente alcanzan sus propiedades máximas cuando se curan las epóxicas, generalmente arriba de 100 grados centígrados. Entonces aquí va un sistema de calentamiento que generalmente también se le llama colchoneta, pero es una colchoneta de silicón que tiene una resistencia eléctrica embebida y, por ejemplo, un controlador como la Heatcon, que es lo que les decía, eh, es el equipo para reparaciones estructurales.
La Heatcon controla la rampa de curado. Tú le metes ahí los valores de la temperatura que deben de tener las colchonetas en todo momento y va siguiendo esa rampa y entonces la cura conforme pues tú le metas las temperaturas, ¿no? Pero sí aquí le faltó esa. Sí. O no sé si ustedes le borraron algo, pero bueno, en dado caso aquí, entre la película desmoldante y el fieltro, puede ir esa colchoneta, ¿sale? En aeronáutica siempre se pone. Ahí sí es default, ¿no? Ya en otras industrias, pues puede ir o no ir, ¿no? Pero industria náutica siempre la pone. También para las reparaciones estructurales, para todo, se usa, ¿no? Y sí, fíjense que ni me había dado cuenta del sistema de control de temperatura. Y ese es uno que no se le puede poner a la infusión de resina. Entonces tiene problemas que por eso es que no se adapta, ¿no? Infusión de resina a reparaciones estructurales en aeronáutica. Pero es un método que usa menos capas, menos consumibles. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, lo que nos contaba usted de los materiales que hacían en la escuela, ¿es práctica, luego bueno, lo hacían como práctica con los alumnos o nada más era como Sí, investigación? no, práctica. O sea, esta es una práctica de laboratorio que hubiéramos tenido si no estuviera la contingencia. ¿Está Oiga, bien? ¿y no ¿cree que podamos hacerla algún día ya cuando termine la pandemia? Ah, cuando termine la pandemia, sí. Sí, de hecho, sí. Sí, sería muy bueno. Haríamos una plaquita. La dejamos pendiente. Sí, pero esa sí queda pendiente. Porque sí, no, y en mi caso no, porque sí, no, yo tengo una persona de alto riesgo aquí en la casa y pues no. Ahora sí que no. Pero en cuanto nos pongan el Sputnik y todos seamos unos osos rusos, pues ya, haríamos esto. Inclusive fuera del semestre, ¿eh? O sea, fuera del semestre. O sea, que ustedes estuvieran otro semestre, eh, lo podrían hacer cuando, por ejemplo, vaya con otro grupo a hacer la práctica y ahí se meterían ustedes. Y haríamos ya la práctica con ustedes también ahí incluidos. Igual separando para que no sean muchos. Entonces, Pero va a sí, ser sí. una super plática. No, es que cada uno haría su placa. O sea, lo hacemos creo que por equipos de 5. Y cada 5 hace su placa. Y luego esa placa la corta y saca probetas para probar las atención. Eso es lo que haríamos en clase normal. ¿Está bien? O sea, no nada más haríamos las placas eh, con bolsa de vacío, sino que también las cortaríamos para sacar probetas y probarlas en las prensas Instron que tenemos, ¿no? O la Shimatsu, cualquiera de las dos. Creo que usamos generalmente la Shimatsu. También, por ejemplo, podríamos hacer o hacemos una práctica de infusión de resina y también podríamos hacer la práctica y a veces, es que depende luego del tiempo, pero luego usamos, por ejemplo, el autoclave, que ya nada más es la bolsa de vacío, la metemos al autoclave, eso es sencillísimo, pero todo eso lo podemos hacer en la escuela, o sea, podemos hacer autoclave, que necesita bolsa de vacío, solamente bolsa de vacío e infusión de resina. Y también a mano, pero pues ese no le veo sentido, ¿no? Porque pues nada más es a mano y dejas que seque. Entonces ese sí no le veo mucho sentido hacerlo a mano. Por eso es que no hacemos eso. Pero sí hacemos esas tres o dos, dependiendo del tiempo que tengamos. ¿Sale? Pero bueno, esas quedan pendientes. ¿Alguna otra pregunta? Este va a ser el diagrama, ¿eh? Para el examen, si les pregunto el diagrama del proceso, es este. ¿Está bien? Y profe, ¿y le colocamos los termopares, bueno, las resistencias en el diagrama o así tal cual? Sí, en el diagrama sí pónganle las resistencias. ¿Está bien? También sobre las resistencias van los termopares, como dice su compañero, porque aunque aquí nos indica, pero precisamente si tenemos que controlar la temperatura, pues necesitamos el dato de entrada de la temperatura, ¿no? Y eso se hace con termopares. La Hitcon, por ejemplo, tiene 6, 8 estaciones de termopares, bueno, 8 entradas de termopares para distribuirlas en nuestra placa en diferentes puntos y asegurarnos que la temperatura sea homogénea. Eso es lo que controla la colchoneta. Está bien los termopares, si tú le dices a la colchoneta que esté a 80 grados centígrados, el termopar cuando la colchoneta llega a 80 grados centígrados, le manda a la Hitcon que le deje de suministrar energía
Y cuando baja un poquito, pues le manda a que la vuelva a prender, ¿no? De tal manera que está, prende y apaga, prende, apaga, prende y apaga. ¿Sale? Pero también tenemos otros sistemas de control. Compañeros de ustedes como tesis han desarrollado, digamos que la Heatcon que pues, se compra, la han desarrollado compañeros de ustedes y pueden controlar ya la temperatura de las colchonetas. Entonces ya también hay un compañero que desarrolló, digamos, su Heatcon Politécnico, ¿no? Y no se crean o sea, la Heatcon está evaluada como en 200,000 pesos, $200,000, ¿sale? Ajá, sí, $200,000, algo así. ¿Y como cuánto se necesita para construir una como la de nuestro compañero? Le costó una fracción, creo que le costó 30,000 pesos. Nada más que él, como hizo el proyecto con el doctor Hilario le dio todo el dinero, o la gran mayoría. Pero sí salió como en 30,000, o creo que un poco menos. Pero el problema de eso son las certificaciones. Eso es lo que o sea, costaría más dinero, ¿no? Pero bueno, o sea, se ha probado y pues sirve muy bien. O sea, como la HITCO. Nada más que faltaría certificarlo. Y ese es un procedimiento largo y costoso también. Pero de qué sirve la que hizo su compañero, o sea, no nada más hizo el diseño, sino que al final de la tesis entregó el modelo funcional. O si quieren hacer tesis con el doctor Hilario, él les pone el dinero para el proyecto. Pero sí tienen que ser muy responsables, porque sí, no, imagínense, quedar mal con el doctor Hilario. La verdad yo no lo haría, no, 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 es una de las mejores personas y aparte te apoyo un montón. Quedar mal con él sí no, no es cosa buena, sí, no. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Vendría siendo más respecto al examen, profesor. ¿Cuándo Ah, sí. vendremos aplicándolo? Yo creo que van a hacer las exposiciones su examen. Ok. Otra pregunta, bueno, esta más personal. ¿Sí le llegó nuestro correo sobre nuestra exposición, profe? Nada más No he para revisado. confirmar. Si quieren, deje reviso ahorita. Sí, fue al institucional. Se lo mandé. Ese, ahí tiene que, aquí está. Y estoy recibiendo muchas amenazas, entonces, nada, no es cierto. Sí, ¿es este? No logro ver su pantalla. Le pongo mi pantallita. Yo creo que no es porque ya vi este. No, este no es, ¿verdad? Este es de secretario de gobierno. Se requiere verificación. Bueno, no, ese no es, ¿verdad? ¿Es este? Cristina Gómez. No, equipo 2 RTM. Sí, RTM. Sí. RTM. Bien. Bien. Entonces, en base a la exposición que han dado, pues le voy a poner la calificación, ¿no? Igual la discutiríamos, por ejemplo, el martes, que es el último día que tengo para aplicarles este examen. ¿Cuántos equipos faltan? Creo que 3, profe. Como 3. Pues, bueno, esperemos que si tenemos 2 clases, bueno, esperemos que sean los 3, pero aún así, pues sí tienen que mandarme la diapositiva. El último equipo, a lo mejor, pues si no alcanza a exponer, manda la diapositiva y un reporte sobre lo que encontró, ¿no? Del proceso. Y esa sería su calificación, si no alcanza a exponer el último equipo, porque los 2 que siguen, esos pues sí es claro que alcanzan, ¿no? Y el martes, que termine el equipo de exponer, pues hablamos ya de las calificaciones de todos, ¿no? Entonces también, para que los que no van a alcanzar a exponer, el último equipo, me mande su trabajo a más tardar el lunes, para que el martes yo temprano lo revise, ¿no? Y el martes ni tengo tiempo. Bueno, sí tengo un poco de tiempo, sí. El martes a más tardar lo revise y ya saquemos las calificaciones de todos. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Entonces nos vemos el lunes. Bien, sí. Hasta Gracias. luego, profe. Hasta Cuídese. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.